Los polinomios de Taylor son una herramienta fundamental para trabajar con funciones no polinómicas, ya sea para evaluarlas de forma aproximada o para estudiar su comportamiento. Intuitivamente hablando, el polinomio de Taylor de una función en un punto es un polinomio que se parece mucho a la función cuando nos movemos en otros puntos cercanos. Además, el parecido entre el polinomio y la función será mayor cuanto mayor sea el grado del polinomio de Taylor que utilicemos. Esto aprenderemos a controlarlo más adelante en el curso. Aunque posteriormente vamos a ver cómo calculamos el polinomio de Taylor de una función, por ejemplo de la función exponencial, que será uno de los primeros ejemplos, vamos a visualizar gráficamente qué es lo que queremos decir con que una función polinómica se parezca a la función de partida. Vamos a representar gráficamente, en primer lugar, la función exponencial. Esa es la gráfica de la función exponencial entre el menos 2 y 2. Estamos utilizando Wx máxima, estamos representándola en el intervalo menos 2, 2, estamos truncándola ahí entre menos 1 y 8 para que el gráfico se vea de manera más agradable, y estas opciones no tienen importancia. Veremos que el polinomio de Taylor de grado 1 en el punto 0, que será en donde calculemos el polinomio de Taylor de la función exponencial, es decir, vamos a conseguir polinomios que se parezcan a la función exponencial cuando estamos cerca del punto 0, pues veremos que ese polinomio de Taylor de orden 1 va a ser 1 más x, que realmente coincide con la recta tangente a la función exponencial en ese punto. Ya sabemos que por la definición de recta tangente, la recta tangente es la recta que más se acerca no solamente al punto, sino a los puntos que quedan alrededor del punto de tangencia. Como hemos dicho, mejoraremos el parecido entre el polinomio de Taylor y la función aumentando el grado de ese polinomio, y realmente vamos a ir añadiendo términos con los sucesivos grados. Por ejemplo, el polinomio de Taylor de orden 2 de la función exponencial será 1 más x cuadrado partido por 2. Vemos que, naturalmente, en el punto 0, esta curva, el polinomio 1 más x cuadrado partido por 2, coincide con la función exponencial, pero además vemos que la coincidencia, o el parecido más bien, entre la función exponencial y esta parábola es mayor en un intervalo cercano al 0. Prácticamente entre menos 0,5 y 0,5 las dos curvas se confunden. Vamos a seguir aumentando el grado del polinomio de Taylor. El siguiente término de ese polinomio de Taylor para alcanzar el grado 3 será x cubo partido por 6, y si lo representamos vemos que el intervalo donde el polinomio y la función exponencial se parecen es todavía mayor. Vamos a añadir un par de términos más, por ejemplo el término de grado 4, que será x a la cuarta partido por 24, y como vemos prácticamente el parecido en el intervalo de representación es muy grande. Para terminar con el ejemplo vamos a añadir el término de grado 5, que es x a la quinta partido 120, y vemos que ya prácticamente las dos curvas se confunden. Ese es el objetivo, esa es la utilidad de los polinomios de Taylor: construir estos polinomios de tal manera que en un entorno cercano al punto donde estamos hallando el polinomio de Taylor, la función y el polinomio sean prácticamente idénticas. La definición del polinomio de Taylor dice que el polinomio de Taylor de una función f en un punto x sub 0 y de un orden n es el polinomio de grado menor o igual a n, tal que las derivadas sucesivas de ese polinomio coinciden con las derivadas sucesivas de la función en el punto x sub 0.
La forma más sencilla de determinar ese polinomio es mediante su forma centrada en el número x sub 0. La forma centrada del polinomio de Taylor de f en el punto x sub 0 de orden n es el polinomio centrado en x sub 0 cuyos coeficientes tienen esta forma. Es decir, para el orden k, para el grado k, calculamos la derivada de orden k en el punto x sub 0 dividido por el factorial de k. Vamos a calcular, utilizando este teorema, el polinomio de Taylor de la función exponencial. Es decir, en este caso, la función que tomamos es la función exponencial. También la podemos escribir así. Vamos a desarrollar el polinomio de Taylor en el punto 0 y vamos a determinarlo para cualquier orden. Naturalmente el orden siempre será un número natural. Tenemos que calcular en primer lugar las derivadas sucesivas, todas las derivadas de la función exponencial, en este caso de cualquier orden, puesto que vamos a determinar el polinomio de cualquier orden de la función exponencial. La ventaja de la función exponencial es que la derivada de la función exponencial es ella misma y por lo tanto la segunda derivada también es ella misma y en general cualquier derivada, cualquier orden de derivación de la función exponencial nos da la misma función exponencial. En la expresión del polinomio de Taylor necesitamos calcular las derivadas sucesivas en el punto x sub 0. Por lo tanto, en primer lugar calculamos las derivadas sucesivas, naturalmente en función de x, y posteriormente calculamos esas derivadas sucesivas en el punto en donde estamos desarrollando el polinomio. En este caso, dado que las derivadas sucesivas son todas iguales, exponencial de x, las derivadas de cualquier orden de la función exponencial en 0 es la exponencial en 0, es decir, 1. Ya podemos escribir cuál es el polinomio de Taylor de la función exponencial en el punto 0 de un orden n cualquiera. La expresión de arriba nos dice que es el polinomio centrado en 0 y por lo tanto este x sub 0 quedaría igual a 0. Las derivadas de cualquier orden de la función exponencial en 0 es 1 dividido por k factorial multiplicado por x menos 0, es decir, x elevado a k. Por ejemplo, vamos a calcular algunos polinomios de algunos órdenes. Vamos a escribir más brevemente simplemente t sub 1, omitiremos los dos primeros subíndices para escribirlo de forma más sencilla. El polinomio de orden 1, es decir, para n igual a 1, nos van a quedar dos sumandos. El primer sumando es x elevado a 0 partido por 0 factorial, es decir, 1, más x elevado a 1, es decir, x partido por 1, x, que es el que habíamos utilizado en la introducción previa a este ejemplo. El polinomio de orden 2 de la función exponencial. Naturalmente los dos primeros sumandos nos sirven los que hemos calculado antes y solamente tenemos que calcular el correspondiente al grado 2. Para k igual a 2 es x elevado al cuadrado partido por 2 factorial, es decir, x cuadrado partido por 2. El polinomio de orden 3 de la función exponencial, los tres primeros sumandos coinciden con el que habíamos escrito antes, ya lo escribimos el correspondiente al grado 3. X elevado al cubo partido 3 factorial, es decir, 6. Escribimos uno más para terminar, el polinomio de orden 4 y finalmente x a la cuarta partido por 4 factorial, que es 24.